Un momento urgente y lamentable. Los medios televisivos ya están reportando de un aparente atentado terrorista en Inglaterra. Según el portal El País, informa que hay un muerto y varios heridos tras un ataque cerca del Parlamento británico en Londres. Momentos de extrema tensión que se vive en estos momentos en Inglaterra. Este nuevo atentado se da exactamente el mismo día, la misma fecha que ocurrió hace un año atrás, los atentados en Bruselas, con más de 32 muertos. Breve contextualización de la noticia. A continuación he subido al canal los reportes que están haciendo las cadenas televisivas sobre esta última noticia que seguramente las próximas horas va a ocupar muchos espacios noticiosos. Por favor, después de ver el video te pido que me dejes tu opinión, tu comentario, y esto ocurre paralelamente, ¿verdad?, a una reunión de la OTAN que se lleva en Washington, Estados Unidos. Por favor, déjenme su pensamiento, lo vamos a leer muy detenidamente. De lo ocurrido hoy a eso de las 2 de la tarde, tiempo de Londres, precisamente allá en esa capital. Y tenemos, hablando de la gente, algunos testimonios que ha recabado CNN más temprano sobre gente que vio lo que estaba ocurriendo. Los invitamos a todos, los invitamos a que escuchemos juntos qué fue lo que vieron estos testigos. Íbamos por el puente, había cuerpos, literalmente 10 cuerpos, 10, 12, y en distintos lugares que habían sido disparados. Fue horrendo, terriblemente terrible. Nosotros nos quedamos en el autobús hasta que nos dijeron que fuéramos a un lugar seguro. Sí, vinieron todos al mismo tiempo. Ustedes estaban juntos. Había unas jóvenes de México. Estaban muy traumatizadas. Unas chicas jóvenes, sí, fue horrendo. Bueno, están llegando muchos cables urgentes. El servicio de ambulancias de Inglaterra está reportando que a las 2:40 de la tarde recibió la primera llamada de emergencia desde el puente de Westminster que reportaba un incidente. El primer crew, o la primera persona de asistencia, llegaron 6 minutos después y ahora indican que ha sido declarado por parte del servicio de ambulancias de Inglaterra como un incidente mayor y que la prioridad será atender inmediatamente y lo más pronto posible a todas las personas afectadas. Esto de acuerdo a un comunicado oficial del Servicio de Ambulancias de Londres a cargo del señor Pauline Kramer. Y precisamente vamos a Londres, ahí está Marta Altuna. Marta, ¿qué es lo más reciente que han dicho las autoridades acerca de estos hechos que han ocurrido en la tarde de hoy en los alrededores del Parlamento? Le recordamos a la gente que nos acabe de sintonizar, 12 del día con 11 minutos, tiempo de Miami, 6 de la tarde, 11 minutos, tiempo de Londres, que hoy a eso de las 2:30, un hombre arrolló a varias personas en el puente de Westminster y al parecer sería el mismo hombre el que quiso atacar o atacó con un arma blanca, con un cuchillo, a un policía. Este mismo hombre habría sido neutralizado con armas de fuego por parte de los uniformados. Marta, te escuchamos. Así es, Patricia. Lo último es aquí la reacción del líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, que ha dicho que está actuando las fuerzas de seguridad con la máxima rapidez posible y da las gracias a estas fuerzas de seguridad por evacuar el Parlamento y por la labor que han realizado. Y, Patricia, una noticia de última hora que cita la prensa británica, pero que no ha sido todavía confirmado por CNN, repito que no ha sido todavía confirmado por CNN, es que un doctor del hospital de St. Thomas de Londres ha dicho que una mujer ha fallecido y que otro número de personas están heridas de forma grave. Repito, esto lo dice un médico del hospital St. Thomas, pero esta información no ha sido todavía confirmada por CNN. Patricia. Bueno, vemos en este momento imágenes en vivo, vemos ambulancia, la zona acordonada, por supuesto, en el Parlamento. ¿Qué está diciendo, además de primera mano, la prensa británica a través de sus emisiones digitales acerca de lo que ha ocurrido, Marta?
La prensa británica lo que está haciendo es pidiendo a las personas que se encontraban en los alrededores pues que envíen todo tipo de fotografías o testimonios de lo que ha sucedido. Hay que tener en cuenta, Patricia, que la zona es una zona importante no solo porque está allí el Parlamento y se reúnen los políticos y se reúne el gobierno, sino que también es una zona muy, muy turística. Se encuentra por ahí en esta zona el reloj, el Big Ben, y es una zona en la que al día pasan miles y miles de turistas haciéndose fotografías. Te interrumpo un momento, Marta. Te interrumpo, perdóname que te interrumpa, pero lamentablemente CNN ha confirmado que efectivamente ha fallecido una mujer en estos hechos esta tarde en Londres. CNN acaba de confirmar lo que tú nos habías informado de la muerte de una mujer. Sería la primera víctima mortal lamentable confirmada en estos hechos que han ocurrido alrededor de las 2 de la tarde allá en Londres. Gracias, Marta. Continúa. Si me permites, vuelvo contigo. Quiero pasar un momento rápidamente con el señor Oliva, porque ¿qué mensaje deja el que estos hechos hayan ocurrido en un lugar como nos menciona nuestra corresponsal Marta Altuna, en los alrededores del Parlamento? Entonces, Javier, en lo que enlazo contigo, creo que Marta tiene otra información, está llegando, como le digo, querido auditorio, pues información constante acerca de lo que ha ocurrido hoy en Londres. La policía ya lo está investigando como hechos terroristas. Un automóvil arrolló a varios en el puente de Westminster que conecta precisamente al Parlamento, y no sabemos si ese mismo hombre, todo parece indicar que sí, atacó con un cuchillo a un uniformado y fue inmediatamente neutralizado por las fuerzas del por las fuerzas del orden. Las ambulancias, como hemos dicho, el servicio de ambulancia reportó que recibió el primer llamado de emergencia a las 2:30 hora local, y a los 6 minutos estaban atendiendo a las víctimas. José Levi, a ti también te hago la misma pregunta, tú que has muy lamentable y tristemente haber visto, haber informado, haber sentido de primera mano estos ataques. ¿Qué mensaje deja también el lugar donde se han cometido esta tarde estos atentados en los alrededores precisamente del Parlamento británico, que, como nos decía nuestro analista, puede ir a la Gran Bretaña de Europa? Cuéntanos, José. Sí, Patricia, bueno, por un lado en el Brexit, y por otro también hay que tener en cuenta que Gran Bretaña es quizá el principal aliado con el que cuenta Estados Unidos en la coalición de 68 países que intenta derrotar al Estado Islámico, terminar con su presencia en Siria y en Irak, ayudándose también de fuerzas locales. Entonces hay que señalar que ahora mismo en Washington se está realizando una primera reunión en la cual el anfitrión es Rex Tillerson, el secretario de Estado estadounidense, de todos los 68 países miembros de esta coalición. Es el primer encuentro en el cual el anfitrión es Rex Tillerson en la capital estadounidense, precisamente para ver cómo derrotar a ISIS. Y entonces, en ese contexto, en el discurso en el cual ha abierto las sesiones, lo que ha dicho Tillerson es que ahora derrotar a ISIS militarmente es el principal objetivo de Estados Unidos en el Medio Oriente. Entonces, ese aspecto es fundamental. Lo que sí es que no están presentes en Washington otros dos protagonistas importantes, como pueden ser Rusia e Irán. Pero también otro dato que hay que señalar es que justo hoy se cumple el primer aniversario de los atentados terroristas en Bruselas, en los cuales 32 personas perdieron la vida, la mitad de ellas en 2 explosiones en el aeropuerto de Bruselas, el resto en una explosión de maletas realizadas por suicidas, las 3 en el metro de Bruselas. Y entonces aquí también hay otro aspecto que quizá pudiera estar relacionado con la fecha que habría elegido él o los terroristas, caso de que se confirmara que son terroristas. Eso todavía está por ver en estos ataques ahora en Londres. Patricia. Así es importante siempre el contexto de los hechos.
como tú señalas y hemos venido informando a lo largo de toda la mañana en CNN, hoy se cumple un año de estos lamentables hechos allá en Bruselas. Incluso hubo un minuto de silencio por parte de los monarcas belgas, así como de altos funcionarios, un ramo de flores. Se leyeron los nombres de todas las víctimas de estos atentados en el aeropuerto de Sabantín y en la estación de Malbec, si mal no recuerdo, 2 explosiones en el aeropuerto y posteriormente una en el metro, que como tú indicas dejaron 32 personas heridas, muertas y más de 300 heridos. 32 muertos y más de 300 heridos. Marta Altuna, ¿cuál es la situación ahora en Londres, por ejemplo, en sitios estratégicos como el aeropuerto, para quienes estén viajando, en puentes, en el Palacio de Buckingham? Londres es una ciudad pujante, vibrante, una de las más importantes capitales del mundo, visitada por millones, como nos decías. ¿Cuál es la situación y las recomendaciones que están haciendo en estos momentos la policía a quienes trabajan, viven y están de turistas en esa metrópoli? Pues la policía pide que se mantenga todo el mundo alerta y si ven algo sospechoso que reporten a la policía. La presencia policial es muy importante y ahora con lo sucedido todavía más. Se ve mucha presencia policial, sobre todo en las zonas turísticas. La zona del Parlamento, por ejemplo, estuve yo ahí hace como 3-4 días, estaba totalmente llena de policías. Se ha aumentado ahora también la seguridad alrededor del Palacio de Buckingham, a los alrededores del número 10 de Downing Street, que precisamente está muy cerca del Parlamento. Aumenta también una fuerte presencia policial en los principales aeropuertos británicos, Gatwick, Heathrow, y se pide ante todo a los ciudadanos que estén atentos, que estén vigilantes y que siga, aunque dentro de lo posible, la calma en la ciudad. Como decíamos, es difícil mantener la normalidad en una situación como esta, porque los medios de comunicación, los medios de transporte, pues se ven severamente afectados por este asunto, ya que se han cerrado varias estaciones de metros y los autobuses no funcionan, no transitan por las zonas que están siendo acordonadas, además de los grandes atascos que está habiendo en la capital. Patricia. Gracias. Se une a nuestra cobertura Samuel Burke, porque mire, precisamente hoy estaba él en el aeropuerto de Heathrow, uno de los más importantes del mundo en la capital londinense, cubriendo estas nuevas medidas que ha implementado tanto la administración Trump como el gobierno de Gran Bretaña para que los aviones procedentes de países, particularmente de África o con mayoría musulmana o de Asia, pues no traigan en el avión, dentro de la cabina, algunos dispositivos electrónicos como computadoras, como iPads. Entonces, estas tienen que ser etiquetadas y mandadas a la parte del equipaje. Esta información la dimos ayer en CNN en español y hoy la estaba cubriendo precisamente Samuel para ver cómo se implementa y cuáles son las molestias que causan los aeropuertos. Samuel, te escuchamos precisamente. Hoy tú estabas ahí en esta nueva medida para combatir el terrorismo y evitar posibles ataques. Samuel, muy buenas tardes para ti. Muy buenas tardes. Acabamos de pasar desde el aeropuerto hasta muy cerca de este incidente, hasta aquí al buró de CNN, que es una larga distancia, y quiero describir lo que estamos viendo en las calles de Londres en este momento. Estamos viendo tantos carros de policía pasando por las calles y luego las ambulancias. Jamás hemos visto tantas ambulancias, todos moviéndose muy rápido, pero tenemos que describir las imágenes que estamos viendo. Más que nada fue un fenómeno ver un helicóptero llegar al jardín que está ahí precisamente enfrente del Parlamento. Jamás he visto eso. Ahí hay un jardín y ahí en las imágenes que estamos viendo llega un helicóptero, está ahí y según un miembro del Parlamento, después de pasar un tales y ahí están las imágenes, algo que nos dice un miembro del Parlamento en este momento, que trataron de atacar a un policía con un cuchillo y luego los policías pudieron matar a esa persona, esa misma persona, esto según el líder del Parlamento. También hemos visto imágenes de un carro que estaba pasando precisamente ahí cerca del jardín, muy cerca de ese jardín que estamos viendo en este momento. Hay un muro ahí y ese carro pasó por ese muro. No sabemos si ese carro fue involucrado con algo o tal vez fue por casualidad algo que pasó ahí, pero tenemos imágenes de ese carro pasando.
allí están viendo las imágenes que hemos recibido a través de Twitter y ves las personas que están cerca ahí. Pero algo interesante, no sabemos si es este mismo carro que estaba pasando por el puente de Westminster. Es uno de los puentes más importantes para esta ciudad porque es precisamente ahí donde se conecta Parlamento con el sur de la ciudad sobre el famoso río. Y lo que sabemos es que un carro, tal vez ese mismo carro, no sabemos, tal vez ese mismo carro que estás viendo en la pantalla en este momento pasó por el puente. Hemos visto cuerpos ahí en ese puente, o mínimo un cuerpo, y esta es una zona, ese puente que está llenísimo, este puente de turistas, personas visitando desde México, Estados Unidos y Europa continental, siempre está muy lleno de turistas. Vimos imágenes a través de las redes sociales de al menos una persona herida allí. Y en este momento nadie puede caminar cerca de allí. Ustedes están viendo imágenes que salieron al principio, pero ya después de que grabaron eso, todas las personas tuvieron que huir de ahí. Luego la policía movió a la gente. Yo personalmente, después de pasar varios años viviendo aquí, jamás he visto a toda esa zona casi vacía. Solamente los policías están ahí. Y luego el metro no está funcionando, no puede salir, y estamos hablando con miembros de Parlamento que están encerrados en sus oficinas, no pueden salir de sus oficinas, están esperando que la policía oficial del Parlamento les diga que pueden salir, y es un momento muy tenso. No, sin duda, gracias Samuel. Precisamente sobre lo que tú estás mencionando, ha mencionado el parlamentario Sim Dacus a CNN vía telefónica que los parlamentarios van a empezar a ser evacuados en grupos de 20 personas de manera rápida, en unos cuantos minutos. Al parecer, en grupos de 20 van a empezar a ser evacuados después de los incidentes que se han vivido en la tarde de hoy en Londres, en los alrededores del Parlamento. Recordamos que a todos a los que permanecían allí se les pidió que se quedaran encerrados, resguardados. Había policía alrededor, por supuesto, y ahora se espera que sean evacuados, removidos del Parlamento en grupos de 20 personas. Y también un testigo, una mujer testigo, le dijo a CNN que ella vio al menos 5 personas heridas en el suelo después de que el auto arrollara a varias personas en el puente de Westminster. Como hablamos anteriormente, ya hemos confirmado muy tristemente la muerte de una persona. Se desconoce el número de heridos. Y ahora seguimos con el análisis. Nos acompaña Richard Downey. Él es especialista y analista en temas militares. Está en nuestra oficina en Washington. Richard, muchas gracias. Te saluda Patricia Ramos. Él nos acompaña vía Skype. Y Richard, la primera pregunta que tengo que hacerte es, bueno, otro atentado, se cumple un año del de Bruselas, no hay que olvidar de esto. Este contexto, se están llevando a cabo conversaciones donde está el jefe del departamento, el canciller estadounidense Tillerson, precisamente para la paz o para estabilizar Siria. El Estado Islámico se adjudicó el atentado de hace un año en Bruselas.